Jennifer Segovia, estudiante de la carrera de medicina. Hoy les voy a hablar sobre la arteria carótida interna. Para ello les voy a hablar sobre su origen, trayecto y ramas que da. Bien, la arteria carótida interna tiene la característica de no dar ramas en el cuello, sino que sus ramas van a emerger en el cráneo. Por ello, van a encargarse de lo que es la irrigación encefálica, de la cavidad nasal y del globo ocular y sus estructuras anexas. Origen. Bien, esta va a ser una de las ramas terminales de la arteria carótida común o primitiva, que a su vez esta van a ser de lo que es la arteria aorta o del tronco arterial brachiocefálico según el lado izquierdo o derecho respectivamente. Esta va a nacer en el borde superior del cartílago tiroide, más o menos a nivel de la C4. Aquí esta va a estar relacionada con dos estructuras, que es el cuerpo carotidio, que es un pequeño órgano que funciona como quimiorreceptor, por lo que este va a reaccionar si hay un cambio químico en la sangre. Y en el seno carotidio, que esto es una dilatación que se encuentra en el origen de la arteria carótida interna, y este va a tener la función de accionar como un vasoreceptor, o sea que esta reaccionará si hay algún cambio en la presión arterial. Trayecto. Para su estudio a esta arteria carótida interna se la va a dividir en 7 segmentos o 5 porciones. Tenemos a la C1 o cervical, que sería en el cuello, a la C2 o petrosa, que esta será en el peñasco del temporal, en la C3, que esta es la lacerum, tenemos la C4 o cavernosa, que esta es en el seno cavernoso, tenemos a la C5 clinoidea, a la C6 oftálmica, que aquí es donde va a emerger la arteria oftálmica. Tenemos a la C7 o comunicante, que esta va a servir para lo que sería la comunicación entre los sistemas encefálicos. C1 o porción cervical. Tomando en relación al músculo digástrico en su vientre posterior, estudiaremos esta porción en dos partes, una superior y otra inferior. Primero hablaremos de la inferior. Aquí básicamente nos referimos al origen de la arteria carótida interna. Esta va a descansar en el plano prevertebral y estará medial a la faringe por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Este va a formar una figura anatómica que es el triángulo carotidio. Y bueno, va a tener una relación con lo que vendría siendo la vena yugular, ya que en conjunto va a pasar entre ellas lo que es el 12º par craneal o hipogloso. Y con respecto a su porción superior, esta va a ascender y a la altura de lo que es la mandíbula, esta se volverá más profunda, introduciéndose por un espacio laterofaringeo relacionado lateralmente a la faringe, posterior a lo que es la apófisis estiloide, delante de lo que es el plano prevertebral. Aquí estará cubierta por la parótida, tendrá relación también con lo que es la vena yugular interna y con los últimos 4 pares craneales, que sería el nervio glosofaringeo o noveno, el 10º o vago, el 11º o accesorio y el 12º o hipogloso. Además de tener relación con el ganglio simpático superior. El trayecto de esta termina
cuando pasa por el conducto carótido. Algo muy importante que cabe recalcar es que esta no va a dar ramas. Porción petrosa. Esta estará dentro del peñasco. Su trayecto inicia cuando ingresa por el conducto carótido y termina cuando sale por el ápex del peñasco. Aquí estará acompañada por un plexo nervioso, el plexo nervioso simpático carótido interno, que estará formada por una rama del ganglio simpático superior ya antes mencionado. En esta porción habrá ramas colaterales, que son dos, la arteria carótido-timpánica y la arteria del conducto pterigoideo o arteria vidiana. La porción lacerum. Esta va a tener un recorrido muy corto. Esta básicamente es esta cosita blanca que vemos aquí. Aquí esta va a estar pasando sobre el agujero rasgado anterior. No va a ingresar por él, sobre él. Y bueno, esta no va a dar ramas. El C4 o porción cavernosa. Este va a estar dentro del seno cavernoso. Este lo va a penetrar por su extremo posterior inferior. Se ubicará debajo del ganglio del trigémino, el ganglio de Gasser, y va a estar en una íntima relación con el nervio abducen lateral, el oculomotor, el patético troquial, el nervio oftálmico y el nervio maxilar. Su trayecto terminará cuando llegue a la altura de lo que es la apófisis clinoide. Las ramas que esta dará serán el tronco meningio hipofisario, el tronco inferior lateral, rama tentorial basal y marginal y ramas cavernosas. Porción cerebral. Como ya antes mencionado, este básicamente es la porción oftálmica, clinoidea y comunicante. En esta porción, la arteria carótida interna va a llegar al extremo anterior del seno cavernoso. Se va a dirigir de manera superior y posteriormente pasando por el orificio carótido clinoideo, donde finalmente se va a ramificar. Las ramas que se darán en esta porción será la arteria hipofisaria superior, arteria comunicante posterior, la arteria carótida anterior y la arteria oftálmica. Ahora vamos a las ramas. Para su estudio, a las ramas se las dividió en ramas intrapetrosas, ramas intrasinuales, ramas craneales y ramas terminales. Ramas intrapetrosas. En esta va a haber dos arterias, que es la arteria carótido-timpánica y la arteria del conducto pterigoideo. La arteria carótida timpánica nace cuando se introduce la arteria carótida interna por el conducto carótido. Aquí va a haber unos conductillos, que serán los conductillos carótido-timpánicos, que la van a comunicar con la cavidad timpánica. Esta se va a encargar de lo que es la irrigación del suelo de la pared medial de la caja timpánica. La arteria del conducto pterigoideo o arteria vidiana. Esta va a penetrar por el foramen lacerum o rasgado anterior, acompañando por el nervio pterigoideo, para introducirse por el conducto pterigoideo y así anatomizarse con su homóloga perteneciente de la arteria maxilar interna, rama de la arteria carótida externa.
Ramas intrasinuales. Estas son las que se van a encontrar dentro del seno cavernoso. Vamos a encontrar al tronco meningio hipofisiario. Esta emite una rama meningia que se distribuye por la dura madre en lo que es la fosa craneal media, y la arteria hipofisiaria inferior se encarga de nutrir, de perfundir a los neurohipófisis o al lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Tronco inferior lateral. Nace en el espesor del seno cavernoso y corresponde a los ramos ganglionares y nerviosos de la arteria carótida interna. Es decir, que ésta se va a encargar de nutrir a todos los nervios que se encuentren dentro del seno cavernoso, que son el tercero, cuarto y quinto nervio craneal. También va a emitirse una pequeña rama que se va a dirigir hacia el ganglio de Gasa. Ramas tentoriales. Vamos a encontrar la rama tentorial basal y la rama tentorial marginal. La rama tentorial marginal se encarga de perfundir a la tienda del cerebelo, que se encuentra cerca de la escotadura tentorial, justo en esta porción. Y la rama tentorial basal irriga también a lo que es la tienda del cerebelo, pero esta va a llegar por el borde superior cerca del peñasco del temporal, en esta porción. Ramos craneales. Arteria oftálmica. La arteria oftálmica, una vez que nace, se introduce por el agujero óptico, en conjunto con el nervio óptico. Va a penetrar entonces por lo que es la órbita, distribuyéndose dentro de la órbita y dando ramos para el globo ocular y las estructuras orbitarias, distribuyéndose hacia la frente, el párpado y la nariz. La arteria hipofisiaria superior, una vez que nace la arteria carótida interna, esta se distribuye tanto por la celdilla óptica, el nervio óptico y el quiasma óptico, así también como por el tallo hipofisiario y el lóbulo anterior de la hipófisis. Arteria coroidea anterior. Esta acompaña al tracto óptico para finalizar por el plexo carótido del asta inferior de los ventrículos laterales. Durante todo su trayecto, esta va a irrigar a la cápsula interna y al plexo carótido. La arteria comunicante posterior forma parte de los límites laterales del polígono de Willis o circuito arterial cerebral. Esta arteria comunicante posterior establece una comunicación entre lo que es el sistema carótido interno y el sistema vertebro-basilar, que formada por las arterias vertebrales. Durante todo su trayecto, esta arteria comunicante va a estar en íntima relación con el tercer nervio craneal y va a estar irrigando a las estructuras como son la hipófisis, los tubérculos mamilares y el tálamo. Finalmente tenemos a las ramas terminales, que van a ser dos arterias cerebrales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Estas arterias tienen una vasta distribución en los lóbulos fronto-parieto-temporal del encéfalo, y estas van a formar a lo que es el polígono de Willis. La arteria cerebral anterior, luego de un corto trayecto, se van a anastomosar con la cerebral anterior del lado opuesto y así van a formar la arteria comunicante anterior. De esta manera, la cerebral anterior forma el límite anterolateral del polígono de Willis
Y finalmente tenemos a la arteria más voluminosa en la cara interna, que esta es la que corresponde a la arteria cerebral media. Estas arterias cerebrales, tanto la anterior y media, llegan al polígono de Willis haciendo parte de esta estructura para la irrigación del cerebro como tal. La irrigación cerebral es muy especial, ya que esta está dada por 4 grandes arterias que forman 2 grandes sistemas vasculares que reciben el nombre de carótida y vertebral basilar. Estos 2 sistemas se fusionan dentro del cráneo formando el polígono de Willis. Entonces, la arteria carótida interna hace parte de la vascularización arterial encefálica junto a la arteria vertebral. Juntas se dirigen hacia superior, teniendo como destino final al encéfalo. Estos sistemas de irrigación arterial se unen en una estructura que es el polígono de Willis. Bueno, eso es todo de mi explicación. Gracias.